Fue una propuesta de campaña que hizo el actual presidente Gabriel Boric en tiempos de elecciones y que hasta la fecha se ha cumplido. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con el sueldo mínimo, una de las propuestas de campaña, como señalaba, y que fue discutido en el Congreso durante el año pasado, siendo aprobado en mayo del 2023. Esto garantizaba el aumento en el sueldo mínimo de manera exponencial, llegando hasta los 500.000 pesos, que ya es una realidad y que comenzó a aplicarse a contar de este 1 de julio del 2024. Haciendo un retroceso también con respecto a estos aumentos, en mayo del 2023 el sueldo quedó en 440.000 pesos, el 1 de septiembre del 2023 en 460.000 pesos y este 1 de julio ya en 500.000 pesos. Un aumento que va a ayudar al bolsillo de la población chilena, principalmente para quienes tienen desde los 18 hasta los 65 años de edad. Fue la Seremi de Gobierno de Valparaíso, María Fernanda Moraga, quien se refirió a esta puesta en marcha ya del cumplimiento que fue parte del proceso de campaña del actual presidente Gabriel Boric. Primero era un anuncio de campaña, ¿no? Era un compromiso de campaña, finalizar este gobierno con un salario mínimo, con un sueldo mínimo de 500.000 pesos y cumplimos, y lo cumplimos antes de tiempo. Desde el día de ayer se concretó el alza del salario mínimo a 500.000 pesos. Esto va a beneficiar alrededor de 800.000 trabajadores y trabajadoras de nuestro país, y va a ser un aumento que evidentemente ya lo hemos visto, se ha hecho de forma gradual, principalmente pensando en las pymes, en que este aumento en la dignidad del salario de los trabajadores y trabajadoras no perjudique, por cierto, a las pequeñas y medianas empresas. La Seremi también se refirió a un apoyo que se va a realizar a las MIPYMES, entendiendo también que esto ya es un decreto de ley, que todos deben respetarlo, y es por eso también que hay un incentivo para que las MIPYMES puedan aportar con este compromiso de gobierno, y es una inyección de dinero que reciben por una única vez y que tienen que realizarlo por medio de una solicitud. Los pasos con respecto a este punto también fueron detallados por la Seremi de Gobierno. Revisemos lo que señaló. Este subsidio a las pymes se realiza, se solicita por una sola vez en Servicio de Impuesto Interno. Quienes ya han solicitado el subsidio antes, por lo tanto, no lo tienen que hacer porque ya postularon, pero para aquellos que no han postulado y que lo van a hacer ahora, se hace directamente en la página de Servicio de Impuestos Internos. Y es un subsidio que se va a ir incrementando, se ha ido incrementando respecto al incremento también del salario mínimo, y que se va a mantener hasta el próximo abril del 2025. Y para seguir informando sobre este tipo de propuestas y que se suman, por ejemplo, a otra propuesta de campaña que había realizado también en tiempo de elecciones con lo que tiene que ver a las 40 horas, actualmente esto ya va, bajamos de 45 a 44 horas, reduciendo 1 hora la jornada laboral, el último día hábil, principalmente el día viernes, y otros aspectos fueron parte también de una charla informativa y que recibieron diversos trabajadores de nuestra comuna de San Antonio, y por parte de esta información fue Giorgio Bucardo, quien es el subsecretario del Trabajo, quien visitó nuestra zona para reunirse con diferentes gremios y también abordar estos dos puntos como las 40 horas, pero también el aumento en el sueldo mínimo. Revisemos también lo que comentó. Destacando también la entrada en vigencia ahora el 1 de julio del salario mínimo, que va a alcanzar los 500.000 pesos, lo cual creemos que es una muy buena noticia para la ciudadanía, sumado a la ley de 40 horas, que ya reduce la jornada laboral de 45 a 44 este primer año, esperando alcanzar las 40 horas. Así como también leyes que buscan ir reduciendo o eliminando la violencia y el acoso laboral, como es la ley Karim, que entra en vigencia este 1 de agosto, y la ley de conciliación trabajo y vida familiar, que, por ejemplo, entre otras cuestiones, facilita que las madres y los padres menores de niños menores de 14 años, por ejemplo, tengan derecho preferente para tomarse las vacaciones durante las vacaciones del Minedu. Y con respecto a lo que son las 40 horas, recordemos que en su momento, cuando fue implementado, también se generaron algunos debates, algunas denuncias, porque habían empleadores que en su momento estaban reduciendo la jornada en 12 minutos cada día. Sin embargo, la ley fue exacta al decir que tenían que ser solamente 1 hora al final de la semana para que se sintiera, por ejemplo, esta reducción en la jornada laboral. El subsecretario manifestó que incluso, si bien esto
Esto es una propuesta que busca bajar durante los próximos años en 1 hora hasta llegar a las 40 horas. Hay empresas en nuestro país que ya redujeron a las 40 horas, considerando también el valioso tiempo que se le entrega a los trabajadores. Revisemos también este punto. Primero, señalar que en nuestro balance de los primeros meses ya de entrada en vigencia de la ley, la verdad es que la gran mayoría de las empresas han reducido no solamente esta primera hora, 44 horas, sino que miles de empresas también ya han reducido la jornada a 40 horas, lo cual nos parece que es una muy buena noticia. Es cierto que semanas previas a la entrada en vigencia de la ley tuvimos algunas empresas vinculadas al comercio, cadenas de farmacias que intentaban reducir la jornada a 12 minutos diarios. Sin embargo, esto ya la Dirección del Trabajo a través de un dictamen emitió y zanjó la discusión y por lo tanto el llamado a los empleadores es que reduzcan en 1 hora la jornada laboral. Ahí estaban las declaraciones entonces de estas dos autoridades, por un lado la Seremi de Gobierno de Valparaíso y por otra parte el subsecretario del Trabajo, quienes abordaban 2 puntos fundamentales. En este caso lo que está haciendo noticia es el sueldo mínimo, que a contar de este 1 de julio ya llegó a los 500.000 pesos en nuestro país. Un compromiso que fue de gobierno junto con el proyecto de las 40 horas y que beneficia, por ejemplo, en la calidad de vida de chilenas y chilenos. Esa es la información que teníamos. Volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chilena FM.